Muy buenas tardes, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, su gracia y su misericordia esté con cada uno. Hoy quiero hacer una pequeña remembranza o un tributo hacia la vida de Charlie Kirk. Tal vez muchas personas no entienden por qué hablo de este personaje, porque normalmente cuando una persona tiene influencia y muere, lo van a tratar de matar por segunda vez. ¿Qué significa eso? Las personas van a tratar de descreditar todo lo que el trabajo y la obra y el legado de Charlie Kirk. Es una vida bien gastada. Es mi conclusión. Es una vida bien gastada. A los 31 años es una vida bien gastada. Porque Charlie Kirk um, tuvo una familia a los 31 años, tuvo descendientes, dejó descendientes a los 31 años y a los 31 años logró un impacto fuertísimo en las elecciones de Estados Unidos. Después de 2020, cuando el presidente Donald Trump perdió la campaña de reelección, yo vi esa tristeza en la cara de Charlie Kirk mientras él estaba transmitiendo en su canal de YouTube. Yo estuve viendo toda la noche en Turn Print USA. Entonces, ellos se pusieron a trabajar, se decidieron a trabajar. Y él montó un equipo que buscó alcanzar a los jóvenes. Pero hasta ahora la decisión, la ambición era meramente política. Sin embargo, después de cierto tiempo, él como se reinventó haciendo debates en las escuelas. Eso de los debates tiene su pro y tiene su contra. Pero si seamos sinceros, no había una voz como la voz de él que traía el evangelio en las universidades. Ustedes saben cómo es importante para mí las universidades y lamentablemente aquí en México, en algunos otros países, no se permite el uso de la predicación, aunque no se permite en las universidades de manera abierta como lo hacía Charlie Kirk, pero él visitaba campuses, él visitaba lugares compartiendo no solamente la opinión conservadurismo de política, sino también compartiendo principios básicos bíblicos que hoy en día a muchos se les cuesta, se les pesa hablar. Lo que un pastor todavía dudaría decir en el púlpito en contra del movimiento como el abortismo, en contra del movimiento LGTB, en contra del movimiento como pues el cambio sexual. Entonces él lo decía abiertamente y a viva voz y la juventud lo escuchaba. Quiero que antes de ir más adelante en contar su legado, que tú veas esto. ¿Por qué lo estoy exponiendo? Porque yo creo que es un ejemplo para la juventud de hoy, la juventud cristiana, porque la batalla para ganar a los jóvenes es una batalla entre joven y joven. Es una batalla entre joven y joven. Y mi oración es que de todo el mundo se levanten varios Charlie Kirks. Que de su sangre que cayó en el suelo se levante varios Charlie Kirk que van a conquistar, que van a ir a las áreas públicas, en las plazas, en los parques, para llevar tal vez no un mensaje político religioso como Charlie Kirk, pero que llevará un mensaje de fe, de confrontación del Evangelio, porque si nosotros nos quedamos, decimos, ok, nos prohíben hacer esto, nos prohíben hacer eso, nos prohíben hacer esto, y nunca nosotros hacemos el lo que se llama ese tipo de confrontación, yo creo que estamos en grave problema con el alcance del cristianismo en el mundo.
Necesitamos jóvenes que creen, que confían en los principios bíblicos, que no solamente van a tratar de buscar un Dios. Charlie Kirk era el joven más visto, podríamos decir, en la actualidad en el mundo cristiano, político, religioso, activista cristiano religioso. El otro día me, me encanté mucho cuando le preguntaron a un pastor qué es lo que hace su hija. Y el pastor dice es que mi hija es activista pro vida. ¿Qué significa eso? Ella se ha dedicado a dar mensajes en contra del, del aborto. Y esto es raro tenerlo porque el evangelismo hoy se hace socialmente. Los jóvenes, no voy a hacer una campaña a la antigua para atraer a los jóvenes. Tenemos que encontrar temas comunes donde vamos a atraer a los jóvenes. Y esto yo creo que el modelo de Charlie Kirk logró algo que en el evangelismo moderno que no se había logrado. Quiero que veas esos cortos. Yo voy a estar poniendo los pequeños cortos y también voy a estar traduciendo. Espero que no nos corten con los strike. Ok. Dice que tengo que compartir el audio también. Voy a compartir el audio de esto. Hay una página que está transmitiendo 24 lo que pasa con Charlie. We've already dispelled that, but that is not. You can't in dispel California. a statistic. Let's What are take you talking California. about? Let's. You can't. Do you think there's anything wrong that a majority of young people in California speak Spanish, not English? Is there, wait, sorry. Can you see the? Do you think there's anything wrong or troubling to the fact that a majority of people under the age of 30 here in this state speak Spanish, not English? Is there a problem with that? Well, yeah. Everyone should be able to have a ability to communicate with the rest of the crowd. So I don't know what the big issue of that. See, I think it's a huge problem when we have a nation where you can't communicate with your fellow neighbor. Simple solution: teach them how to speak English. What is your yeah, point? And our schools don't do that actually. And also, have a better solution. Yeah. Don't import a bunch of people that don't speak English. You mean importing people who actually grow the economy? Ok, prácticamente ahí vemos a Charlie Kirk teniendo un pequeño debate sobre lo que es el movimiento de los ilegales, de los inmigrantes, etcétera. Habían puntos que eran muy sensibles, que nadie se atrevía a tocar y él los tocaba. Y también lo que pasaba en esos puntos no es que él siempre salía ganando. De eso no se trataba. Habían alumnos que venían y le confrontaban con ideas, como este muchacho que lo estaba confrontando sobre los inmigrantes, como que el idioma que deberían de hablar, lo que podíamos ver, de eso se trataba. Ahora, lo que él hizo, lo que él dijo, lo que él hacía a nivel de la fe cristiana, era algo demasiado impactante. Algo demasiado impactante. Y yo creo que como cristianos y como jóvenes cristianos tenemos que honrar la vida de ese joven, porque yo creo que fue un mártir a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel mundial, un mártir a nivel mundial sobre lo que es la fe cristiana. Hay mucha gente que van a criticarles que era un misógino, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el tal Rhys Ellie que está hablando de Charlie Kirk. Era un sembra odio. Eso es lo que dice que Charlie Kirk era un siembra odio. Voy a compartir ese video de Rhys Ellie. Es un periodista mexicano que es muy conocido por sus críticas bueno, al gobierno de Estados Unidos. Como dijo un comentarista de la MSNBC de Estados Unidos, que lo corrieron por decir que sí. Ven todo lo que está citando. Sus fuentes son personas que, de hecho, hay un post que no he compartido que dice que CNN, las cadenas de noticias gigantes, ellos han contribuido a la muerte de Charlie Kirk porque están sembrando que él siembra un mensaje de odio, mientras lo que él hacía es llamar al pueblo a la unidad y a una conversación. Y es lo que hace falta hoy en día, que nos conversemos. No que cada quien esté por su lado creyendo lo que cree, pero nunca hay una conversación, ¿ok? No que hay una conversación. Y ahí dice claro que él era un siembra odio. Al contrario, el odio lo traía a la plática.
porque había personas que odiaban a Dios, odiaban a los conservadores, y habían conservadores que odiaban a las personas liberales, y él los que hacía los llevaba a la mesa de conversación. Es donde parte la unidad, la mesa de conversación. Claro, siempre defendiendo claramente sus opiniones y sus puntos de vista. Escuchamos un poquito a Si siembras odio, pues el odio te alcanza. Charlie Kirk fue asesinado por un hijo de mormones allá en Utah, de 22 años, que parece que fue radicalizado irse hacia la extrema izquierda, y pues le disparó un tiro y mató a este hombre que odiaba a México. Había dicho que la presidenta de México era una mayor amenaza que Vladimir Putin para Estados Unidos. Era un hombre que decía que, o sea, era un chiflado, pero un chiflado muy talentoso que supo cómo. Eso es lo que les decía, que las cadenas de noticias nacionales van a tratar de matar a Charlie Kirk, mientras estas personas nada más se metían a ver cortos que se compartían en YouTube, pero no se acercaban realmente a su mensaje. Yo conozco gente y personas mexicanas que les gusta escuchar a Charlie Kirk porque es pro familia, defendía a la familia. Y ahí ves el famoso Rich Ellie, muy conocido porque siempre que se habla de Estados Unidos era aquel que llaman para que hable en la política mexicana. Entonces vemos que él está diciendo que él odiaba a los mexicanos, todo un montón de cosas, pero en realidad hay muchos mexicanos que aprueban lo que dice Charlie Kirk porque él defendía lo que es el núcleo de la familia. Él defendía lo que es la idea de que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, que no son nada más que ideas bíblicas. Entonces mi tarea como joven, porque yo ejercí también la labor de la predicación en la universidad aquí, donde yo estudié, aunque con todas las prohibiciones que se tenía esto, hasta encontraba personas, directores de la universidad, que me daban incluso la oportunidad de hablar esto en los auditorios. Sin embargo, mi tiempo se acabó en las escuelas y no pude seguir con esa misión, porque donde se necesita hablar de Dios es en las escuelas, donde se necesita hablar de los valores cristianos es en las escuelas. Si nosotros miramos a Europa, Europa se está islamizando. ¿Por qué? Porque no hay voz que hable los principios bíblicos en Europa entre los jóvenes, porque el punto, la conquista hoy está entre la juventud y es necesario hoy que haya un levantamiento. Lo que yo deseo es que la muerte de Charlie Kirk será una semilla para que se levante varios jóvenes con la valentía, la que harán continuar su legado. Y ya están habiendo. Ya hay muchos, hay muchos jóvenes, hay 2 jóvenes que aparecieron en Fox, no puedo ponerles el video, que dicen, no, nosotros vamos a traerle el legado. ¿Cuál era la combinación que tenía la vida de Charlie Kirk? Tenía un lenguaje que podría decir dotado por Dios, porque tú le hacías una pregunta, él se enfrentaba a los jóvenes que eran también sabían enfrentar, y los jóvenes le hacían preguntas difíciles sobre Dios, sobre la vida, sobre las diferentes ideologías que hay en este mundo. Y él tenía que contestar en el momento. Y saben lo que ese don, esa capacidad de hacerlo sin temblar, sin titubear, era algo fascinante. Y hasta yo podría decir, la ayuda del Espíritu Santo estaba en la mente de este joven. Era una capacidad. Hasta el mismo Rich Ellie dice, bueno, era un chiflado, pero que tenía, etcétera. No sé si es una buena o una mala palabra, la palabra chiflado, pero que tenía un don. Él tenía un don y es una capacidad que Dios le había dado. Y también dejó familia y dejó un hijo. La verdad, me siento muy triste por su muerte, pero también, y yo sé que hay muchos jóvenes que se van a levantar, porque la combinación que tenía Charlie Kirk sabía mover las masas en Internet. Millones en YouTube, millones en TikTok, millones en otros lugares. Era un ícono en el Internet que hablaba sobre la fe de Cristo sin compromiso, aunque también se metía en lo político, que es lo que tal vez yo personalmente estaría en desacuerdo, pero la segunda reelección de Trump no habría sido posible sin la participación de Charlie Kirk. Yo lo voy a decir, porque cuando había la pelea por Pensilvania,
Me acuerdo que el Señor me mostró una visión que la pelea va a ser entre los jóvenes en Pensilvania. Él se movió a Pensilvania haciendo visitas de puerta a puerta con una persona que podríamos decir controversial a la fe, una persona transgénero que se llama Scott Presler, que también pues, ayudó bastante en la elección de Trump. Eran jóvenes que trabajaban. Y vemos cómo, y desde ese momento ya era una sigla Charlie Kirk, porque decían, esa elección se dio a que todas sus acciones, toda su arma, entonces era un punto de enfoque. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? ¿Me importa como joven mexicano eso de Charlie Kirk? Sí, me importa, porque hay lecciones. Estamos viviendo en un mundo altamente tecnológico, con ideologías que podríamos decir muy erróneas, donde todos los principios bíblicos están siendo invertidos. El legado y el trabajo de Charlie Kirk era ir en contra de esto. Logró conquistar el mundo virtual, el mundo de Internet, y logró también traer el mensaje que era el antídoto al wokismo a nivel mundial. Hay otros que están haciéndolo, pero la tarea de Charlie Kirk, involucrar, mencionar y poner a Dios en todo lo que hacía, era algo importante. Entonces, no sé, tenemos un mensaje ahí que dice Gibbs de Gibbs, déjame ponerlo aquí. Dios te bendiga, Gibbs Thomas. God bless you, man of God. God bless you also, Gibbs Thomas. Tenemos comentarios de vez en cuando en inglés de YouTube. Entonces, yo deseo la verdad que Dios levante por todo el mundo jóvenes con ese calibre. No tal vez para él, lo que estaba en Estados Unidos era un problema social, racial, de inmigración. Pero ¿qué es lo que hay en otros países aquí en México? Los problemas que hay jóvenes que se levantan de la tierra, los problemas que hay en África, que hay jóvenes que se levanten, que los problemas que hay en Haití, en los países caribeños, que haya jóvenes que se levanten con ese propósito de conquistar las redes para ser influencers de verdad. ¿Qué es la palabra influencer? Es alguien que logra hacer una influencia, y la influencia positiva desde la Biblia es muy importante. Este era todo lo que tenía que decir sobre Charlie Kirk. Yo bendigo a todas las personas que pudieron conectarse. No olvides dejarnos un comentario, tu opinión. Tú puedes estar en acuerdo y desacuerdo con nosotros, y Dios te bendiga. Tenemos a Gibbs que compartió sus comentarios. Lo vamos a mostrar a Gibbs. Dios te bendiga, Gibbs Thomas. Suscríbete, comparte y haz que esto llegue. God bless you, Gibbs. May the Lord be with you and with all your family, and He fulfill all your desires. In the mighty name of Jesus. Amen. Ok. Chao. Nos vamos. Estaremos orando hoy otra vez. We will be praying for the nations, for you, and tonight. Ok. Y también quiero compartir algo que está sucediendo. Parece que estamos casi enfrentando una tercera guerra mundial. Esto vendrá en el próximo video. Shalom, shalom, shalom. Dios te bendiga.